Los estados más importantes en Europa en el siglo XVIII eran el Imperio Ruso, el Imperio Austriaco, Francia, Prusia, España y Gran Bretaña. Los periodos inician en el siglo XVIII hasta el siglo XX. Actualmente son pocos los países de Europa que aún mantienen este tipo de gobierno. Características. Comenzó el reinado de la dinastía borbónica en España. En 1789 estalló la Revolución Francesa. El Imperio Ruso se había posicionado como la gran potencia territorial del este de Europa a partir del reinado. Personajes. José II, quien abolió la servidumbre en 1781. Son guerras en las que se recurre al uso de fuerzas armadas entre dos o más países. A lo largo del siglo XVIII, muchas guerras que se podría decir que finaliza en 1805. Cabe destacar la Guerra Española a causa de la muerte del rey español Carlos II, sin descendencia en 1700, y la Guerra de los 7 Años que fue causada por el deseo de las grandes potencias europeas por el tener el control comercial. La Guerra de la Sucesión Española fue un conflicto internacional y una guerra civil. La Guerra de los 7 Años tuvo lugar en muchos frentes, afectando a Europa, América y Asia, teniendo un gran alcance. La Guerra de la Sucesión Española marcó el punto final para España como potencia hegemónica. En Europa hay unas 600.000 muertes entre civiles y militares. La Guerra de los 7 Años causó el debilitamiento de Francia, debido a la pérdida del dominio de cruciales rutas comerciales y la cesión de territorios que eran fuentes de importantes materiales primas. En la Guerra de la Sucesión Española podemos mencionar a Felipe de Anjou, que fue coronado como el rey de España en el nombre de Felipe V, iniciando así la dinastía de los Borbones españoles. En la Guerra de los 7 Años se puede mencionar a Federico II, emperador prusiano. El siglo XVIII fue un siglo marcado por el desarrollo de la racionalidad y la experimentación como métodos de conocimientos. Se podría decir que la actualidad sigue este tipo de cambio, pero mucho más evolucionado. La Ilustración fue una de las causas del cambio intelectual, con gran influencia de la sucesión de cambios políticos y sociales del periodo. La Real Academia Española publicó el primer diccionario de lengua española entre 1726 y 1739. Al partir del pensamiento ilustrado, en 1751 se empezó a escribir la enciclopedia. Un personaje que hay que mencionar debido al aporte de la cultura del siglo XVIII es Benito Jerónimo Geiro, autor decisivo de la Ilustración española y primer ensayista moderno.